Vamos a continuar, mis hermanos, con la clase del día de hoy. Les recuerdo que estamos en el capítulo 7. Hermanos, advierto, una advertencia, hermanos. Es muy probable que me tome un poco más del tiempo habitual. Es muy probable. Voy a tratar de que no sea así, pero es muy probable. Y les voy a decir por qué no quisiera, hermanos, dejarlo esta semana y brincar la explicación que sigue la siguiente semana. Porque yo creo, hermanos, que se complicaría mucho el entender esta parte que vamos a ver. Estamos estudiando el capítulo 7 de la confesión, hermanos, ¿sí? De la confesión bautista de fe del hombre. Hablamos, hermanos, que muchos piensan que van a encontrar en este capítulo todo lo que es la teología del pacto, pero no es así. No es así, hermanos. La teología del pacto, hermanos, dentro de la confesión bautista de Londres está, ¿cómo se dice? Cuando se incluye en todo. ¿Cómo? Pues sí, entretejida o dispersa en los 32 capítulos de diferentes formas. Pero ahí está la teología del pacto. Lo que habla el capítulo 7, hermanos, dice del pacto de Dios y hace más referencia, mis hermanos, al pacto de gracia o a la elección incondicional, como lo hemos estado viendo. Pero, sin embargo, hay muchos que como el término, y lo comentábamos la clase pasada, que como el término pacto de gracia no aparece en la escritura tal cual, pacto de gracia, rechazaban el usarlo. Y más ahora, los tiempos modernos del dispensacionalismo, porque este rechazo es más actual por algunos siervos de Dios, hermanos. No decimos que no sean siervos, no decimos que no sean creyentes. Pero anteriormente la mayoría que rechazaba esto eran herejes. Sin embargo, tenemos que el pacto de gracia ahí está. Pero para nosotros poder entender lo que es el pacto de gracia y poder defender la postura como confesionales que tenemos acerca del pacto de gracia y la teología pactual en ese sentido, tenemos que entender la relación con los pactos divinos. Ya hemos estudiado, hermanos, algo de los pactos divinos, si ustedes se acuerdan, en clases anteriores. Efesios 2:12, la lectura que nos ayudó mi hermano Misraim a dirigir en esta mañana. Efesios capítulo 2, versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos de los pactos de la promesa. Ahí está la clave, hermanos. El entender este texto, ajeno a los pactos de la promesa. Habla de pactos de una promesa. ¿Por qué nosotros llegamos a definir, o bueno, los teólogos antiguos llegaron a definir lo que es la palabra pacto de gracia? ¿Recuerdan cuando estuvimos estudiando la naturaleza de Dios, hermanos, la doctrina de Dios? Que dijimos que Dios era imposible entenderlo y comprenderlo, y la única forma que podíamos entender y comprender a Dios era usando el lenguaje que Él usó en las Escrituras, pero teniendo cuidado de no igualarlo a nosotros. Es decir, cuando dice que Dios se arrepintió, podemos decir que Dios se arrepintió, pero tenemos que entender ese término en su ser, no en el nuestro. ¿Sí? En el nuestro hay algo que nos mueve dentro a arrepentirnos, y eso ya lo hemos estado estudiando. En el ser de Dios no es así. Entonces, de esa misma manera, nosotros podemos usar estos términos o estos pactos divinos para definir teológicamente y argumentar y sustentar teológicamente lo que es el pacto de gracia. Los pactos divinos, hermanos, no son el pacto de gracia, pero el entendimiento de los pactos divinos nos sugiere el término pacto de gracia. Hermanos, necesito que pongan
mucha atención en lo que vamos a hacer, porque sí es un poco, hermanos, quizás complicado. Necesito que pongan atención. ¿Todos traen con qué anotar? ¿Sí? Si alguien no trae con qué anotar, pídale al de enseguida que le pase. Por si tiene alguna duda, al final, pregunta las dudas. Pero ahorita no necesito que pongamos atención en lo que vamos a explicar. Y les voy a decir por qué es tan importante el poner atención en lo que vamos a explicar, hermanos. Vamos a hablar referente a los pactos divinos, ¿sí?, que son los pactos que se hicieron en el Antiguo Testamento, en cuanto a su unidad orgánica y su unidad temática. ¿Cómo orgánicamente, y ahorita vamos a ir definiendo a qué se refiere esto, cómo orgánicamente se unen estos pactos y cómo temáticamente se unen? Y van revelando de forma progresiva lo que es el pacto de gracia. Ya hemos estudiado qué es el pacto de gracia. ¿Sí? Ya sabemos qué es el pacto de gracia. Lo que vamos a hacer el día de hoy, hermanos, es ver cómo se relaciona con los pactos divinos. ¿Y qué relación hay con los pactos divinos? Esto que vamos a ver de cómo se relaciona con los pactos divinos nos va a servir muchísimo para poder interpretar las Escrituras. Dios se relaciona con el hombre en forma de pacto, pero en cada pacto administrado se relaciona, por así decirlo, de alguna forma distinta. Pero aún en esa relación de forma distinta, está revelando en sombras o en tipos a Cristo y lo que es el pacto de gracia. Por eso tenemos que ver esa unidad orgánica y temática en estos pactos divinos. Aquí, hermanos, les recuerdo que soy muy malo dibujando, hermano, pero vamos a imaginarnos que está bien, hermano. Se supone que es una semilla. ¿Sí? Vamos a imaginarnos todos que es una semilla. ¿Sí? Es una semilla que está prometida Génesis 3:15, hermano. Recordemos que a Génesis 3:15 se le conoce a esto como el protoevangelio. En Génesis 3:15, la promesa que hace Dios, ¿sí?, de redención. Hasta aquí todo va bien, ¿verdad? La promesa que hace Dios en el protoevangelio de redención. ¿Por qué? Porque el hombre pecó, Adán pecó, toda la humanidad cayó, ¿sí? No había forma de que fueran salvos. Y en ese Génesis 3:15, ¿qué pasa? Se revela por primera vez el Evangelio. A esto se le conoce como el protoevangelio. ¿Sí? Aquí se está empezando a revelar. Acá atrás se quebrantó el pacto de obras. Y el pacto de obras afectó todo lo que sigue hacia adelante. Pero aquí da esta semillita, como si se plantara la semilla de ese árbol que tenía que florecer. Después de que pasa esto, hermanos, ¿qué pasa con Adán y Eva, hermanos? Empiezan a tener hijos. Estos empiezan a tener hijos, hermano. Como decir, la semillita empieza, en ellos empieza a tener diversidad, ¿no? Bueno, acá para abajo no, pero entendemos el significado, ¿no? Y pasa algo, hermanos. Aquí llega un juicio. ¿Se acuerdan? Dios ve que la maldad había crecido muchísimo
Y Dios dice, no, alto. Y hace un pacto, bueno, envía su juicio, pasa lo que ya todos sabemos que pasó, y aquí hace un pacto. Un pacto con Noé. ¿Qué se encargaba este pacto? Preservación. Se iba a preservar la vida. ¿Sí? Hay citas, hermanos, que nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 8, versículo 20, hasta el capítulo 9, versículo 17. ¿Sí? Específicamente en el 9:9 de Génesis, hermanos, el Señor dice que hace un pacto. Y ahí empieza a revelar la terminología del pacto. Aquí, hermanos, esta es la tierra, vamos a suponer que es la tierra, hermanos, ¿sí? Donde esa semilla va a empezar a florecer otra vez. Pero ya no iba a haber destrucción. ¿Sí? Donde esa raza humana iba a seguir floreciendo. De Adán y Eva. Perdón, de Noé. Y la familia de Noé. Iba a empezar a crecer. Aquí, hermanos, esto empieza a salir otras semillitas, otras ramitas. Cuando empieza a salir esto, hermanos, se viene lo que conocemos como el pacto con Abraham. Si ve la secuencia, hermano, y la relación que hay, y entendemos cómo va creciendo, ¿sí? Viene el pacto con Abraham. ¿Qué nos habla el pacto con Abraham? Nos habla de una familia de donde iba a salir una comunidad de la cual vendría el Redentor. ¿Sí? Una familia, Abraham le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y le da una promesa que de él iba a salir, iba a tener multitud de hijos, y que iba a ser bendita todas las naciones. ¿Sí recordamos? Este pacto, hermanos, lo encontramos en las Escrituras, en Génesis, capítulo 12. Génesis 12, del 1 al 3, y en el 15, del 1 al 7. Encontramos estos pactos. ¿Sí? Se hace un pacto, hermanos, con Abraham. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, hermanos. ¿Encuentran la relación que hay entre el pacto con Abraham, el pacto con Noé y el protoevangelio? El protoevangelio, hermanos, promete la salvación. Empieza la humanidad a formarse, a crecer. Está totalmente perdida. Estos que se fueron perdiendo por acá son desaparecidos. Y aquí empieza a formar otra vez. ¿Sí? En el pacto de Noé. Ahora, ¿había aquí pecadores que no formaban parte del pueblo de Dios? Sí. ¿Pero por qué no eran destruidos todavía? Por el pacto que se había hecho acá con Noé. Entonces, ¿ven cómo es la relación? En este pacto vemos pura gracia. Aquí empezamos a ver obras. Empieza a demandar algo Dios del hombre. ¿Sí? Ya le empieza a demandar algo. Ahora, después de esto, hermanos, después de esto se viene el pacto
mosaico. Se viene lo que es el pacto mosaico, hermano. ¿Qué iba a ser el pacto mosaico? Iba a ser el que iba a regular y legislar. Iba a ser el que iba a regular y legislar. Iba a ser que esta familia, esta comunidad, se convirtiera ahora en una nación. ¿Sí? Esto iba a crecer, hermanos. Pero ya dentro de una línea que era una nación. Las bendiciones específicas, hermanos, que se dieron en el pacto con Abraham, las bendiciones que se dieron acá en el pacto con Abraham, comenzaron apenas a cumplirse. Esta parte es bien importante para entender esa unidad orgánica que hay. Comenzaron a cumplirse, mis hermanos, en el pacto mosaico. Las promesas hechas en Abraham comienzan su cumplimiento en el pacto mosaico. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, ¿qué dice? Una nación grande o una gran nación. ¿Sí? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice, te haré una gran nación y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando está diciendo, hermanos, te haré una gran nación, está hablando de la promesa que se iba a cumplir en la nación de Israel, por partes, hermanos, ¿sí? Pero en ese cumplimiento iba a ser bendita toda la tierra. Éxodo, voy para acá. Nos vamos a ir a Éxodo, capítulo 1. En Éxodo capítulo 1, mis hermanos, nosotros vemos en el versículo 6 y 7, vemos que dice lo siguiente: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos con extremo, y se llenó de ellos la tierra. Si leemos más adelante, hermanos, en el capítulo 2, versículos 23, del 23 al 25, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de ¿quién dice? Los hijos de Israel, aquellos que habían sido dados bajo la promesa a Abraham, gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué dice, hermanos? Se acordó de su pacto, ¿a quién? A Abraham. Se acordó de su pacto a Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos que el pacto hecho con Abraham, hermanos, se lo estuvo recordando a Isaac y se lo recordó a Jacob. Y miró a Dios a Israel y los reconoció Dios. Entonces, hermano, aquí entendemos esa unidad que hay entre estos dos pactos. ¿Sí? Aquí se hacen las promesas, aquí se cumplen. ¿Sí? Se empiezan a cumplir. Sin embargo, hermanos, tanto en este como en este, estaban siendo demandadas obras de hombre y tenían que hacerlas. Sin embargo, la salvación siempre ha sido por gracia.
Pero se dan cuenta cómo estamos hablando de pactos. No quiere decir, hermanos, que en el pacto abrámico la salvación no era por gracia. No quiere decir que en el pacto mosaico la salvación no era por gracia. No quiere decir que antes del pacto de Noé la salvación no fue por gracia. Siempre fue por gracia. Pero es la forma en la que Dios se está manifestando, cómo se está relacionando con los hombres a través del tiempo. ¿Sí? De esa familia que se convirtió en comunidad, donde saldría el Redentor, de la promesa dada acá en la promesa de redención en el protoevangelio, surge esa nación, porque era la promesa, se va a formar de ti una nación, y se empieza a formar en el pacto mosaico, y empieza de alguna manera, hermanos, a dar las legislaciones sobre las que se tenía que vivir en el pacto mosaico, cómo se iba a regular esa nación. Y ya todos conocemos ahí, hermanos, las leyes civiles y ceremoniales, ¿sí? Aquí las empieza a decir. Pero después de esto, mis hermanos, hay otro pacto que surge un poquito más de acá adentro, ¿sí? Aquí venía una línea que salía de aquí principal, que la voy a poner más fuerte. Y aquí aparece en escena el pacto con David. El pacto con David. Que aquí especifica, hermanos, aquí ya empezamos a encontrar el linaje. El linaje del Redentor. Dentro de esa nación, el Redentor iba a venir desde un linaje. ¿Sí? Ya se empieza a especificar. Y nosotros podemos ver textos, que los vamos a ver ahorita. Aquí empezamos a especificar, mis hermanos, el linaje del Redentor. ¿Me pueden hacer el favor, hermanos? Vayan en sus Biblias. Alguien busque Ezequiel 37, 24. Vamos a leerlo entre todos. Uno busque, levante la mano quien quiera leer Ezequiel 37, 24 al 28. Mi hermana María Elba y luego la siguiente cita, mi hermana Saraí. Hermana Saraí, mi hermana Sari, lee Lucas capítulo 1, versículos del 64 al 75. ¿Puedes activar el otro micrófono para que se escuche cuando lea? Mi hermana Araceli va a estar ayudando, hermanos, pasando el microfonito con el que se graba el audio para poder que los hermanos que escuchan la grabación después puedan entender esto. Otro más, hermanos, otro voluntario. ¿Algún otro voluntario? Hermana Mirna, usted nos va a hacer el favor de leer Hechos 13, versículos 32 al 34. ¿Y alguien más, hermanos? ¿Un voluntario más? Hermana María Isabel va a leer Hebreos 8:10. ¿Sí? Primero empezamos con mi hermana María Elba. Si ya está, mi hermana, me ayuda. Es Ezequiel 36, 24 al 28, ¿verdad? Sí es. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos,
y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Un momento, hermanos, aquí hubo un error. Mi hermana María Elba, ¿me puede ayudar leyendo Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 2 y 4? Primera de Reyes 2, 3 y 4. Sí, perdón, capítulo 2, versículos 2 al 4. Capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 2 al 4. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Estábamos en el pacto con David, hermanos, y las citas que dio ahorita eran del nuevo pacto. Cuando lo empezó a leer caí en cuenta, no me he dado cuenta del error, pero bueno. Vamos primero con el pacto con el David, hermanos. La cita que respalda lo que es el pacto de David es esta que está en Primero Reyes, que acaba de ser lectura mi hermana. Si recuerdan, hermano, le dice que no iba a faltar, ¿sí?, varón en el trono. Y de ahí, hermanos, empieza a tener la misma unidad. Ahora sí, hermanos, de aquí pasamos al nuevo pacto. Aquí pasamos al nuevo pacto. ¿Qué pasa en el nuevo pacto? El Redentor aparece. El Redentor aparece, mis hermanos, y consuma la redención. Ahora sí, mi hermana, ¿pueden hacerme las lecturas como se las dije? Ezequiel 37 primero. Ezequiel 36. 37 del 24 al 28, hermano. 27. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén, hermanos. Aquí empezamos a ver cómo el nuevo pacto se empieza a presentar desde el Antiguo Testamento, hermanos. Desde el desarrollo de la nación de Israel. Lucas, ¿no? Lucas 1 del 64 al 75. Sí, del 64, vamos a leerlo del 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él.
Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Gracias. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo nuevamente ahora en el Nuevo Testamento ya está retomando lo que anteriormente había hablado sobre ese nuevo pacto que se establecería? Siguiente cita, hermanos. Hechos 13, 32 al 34. ¿Quién le quiero que mi hermana Mirna. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Gracias. Aquella promesa hecha a nuestros padres, cumplida en ¿quién? Jesucristo. ¿Sí? Y vamos a Hebreos 8:10. Le tocó a mi hermana María Isabel. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén, hermana, gracias. Seguimos viendo ese cumplimiento, hermanos, aún en la epístola de los Hebreos. Ese cumplimiento del nuevo pacto. Ahora, hermanos, entendemos aquí cómo cuando hablamos de nación de Israel o cuando hablamos del Israel espiritual, ¿sí? Cuando hablamos de eso ya en el Nuevo Testamento, en su mayoría de las veces nos hacemos referencia a lo que es el pueblo de Dios y a los gentiles injertados dentro de ese pueblo que nació. Entonces, vemos cómo es un error garrafal, ¿sí? Decir que en algún sentido la iglesia desplaza a la nación de Israel. La nación de Israel, hermanos, era una promesa que se tenía que cumplir acá. Pero la iglesia, hermanos, nunca está reemplazando a la nación de Israel. La iglesia está manifestando al verdadero Israel, hermanos. Al Israel espiritual. Aquel verdadero, ¿sí? Que iba a surgir, hermano. Aquella nación, aquel pueblo de Dios que iba a surgir. Eso es lo que está haciendo, mis hermanos. Eso es lo que se está presentando aquí en esta cuestión de los pactos, hermano. ¿Sí? Ahí vemos, hermanos, nosotros vemos en esto, ¿sí? La unidad. La unidad tanto orgánica como temática, recordemos, hermanos. Orgánica, cómo se va desarrollando hilada una a través de otra en la formación, hermanos, de ese... hubiera querido dibujarlo así como un olivo o algo así, pero más complicado, ¿verdad? ¿Sí? Pero como ese árbol, hermanos, ¿sí? Que se va generando. Y vemos, hermanos, cómo orgánicamente están entrelazados. Pacto abrámico, ¿sí? Se viene y se cumple en parte en el pacto mosaico. Hay algunos hermanos, ¿sí? Presbiterianos que bautizan infantes, que la razón por la que bautizan infantes, hermanos,
es porque dicen que este es un pacto de gracia. Nosotros creemos que este pacto revela gracia, de ese pacto de gracia. Revela algo de gracia. Pero se dan cuenta, hermanos, cómo este pacto se ve cumplido en este. Pero en este se le demandan ciertas cosas para que sea cumplido. Entonces, la demanda del pacto mosaico y la demanda del pacto abrámico están entrelazadas. Entonces, no puede ser este un pacto de gracia y este un pacto de obras. Ellos entienden que este es un pacto de obras, el pacto mosaico, y dicen que este es un pacto de gracia. Pero si hay tanta relación entre este y este, no puede ser que uno sea de obras y el otro sea de gracia. Ambos son de obras y revelan gracia. Este sí va a cumplir acá. Ellos sí creen en la predestinación. Ellos sí creen en la predestinación. Vamos a contestar ahorita la pregunta esa. Esa pregunta es buena, hermanos, ¿sí? Ahorita la vamos a contestar, ¿sí? Para tomarla al final. Y de ahí a lo mejor van a surgir más preguntas, hermanos, ¿sí? Entonces, ellos piensan eso, hermanos, porque va muy relacionado del pensar que esto es de gracia. Por ahí va relacionada la respuesta, pero ahorita les voy a comentar un poquito, ¿no? Pero vemos cómo es imposible, hermanos. Si nosotros lo entendemos que están orgánicamente alineados todos estos pactos divinos, que son el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto mosaico, el pacto con David, el nuevo pacto, no podemos separarlos. Ahora, hermanos, el nuevo pacto, ¿sí? Muchos dicen, es que el nuevo pacto es el pacto de gracia. No, no es el pacto de gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque los que vivimos en el nuevo pacto, hay demandas de cosas que hacer y que tenemos que esforzarnos por hacer. Sí las hay, hermano. Hay mandamientos que tenemos que esforzarnos por hacer. ¿Depende de nuestro cumplimiento el permanecer en el pacto de gracia? No. Aquí se está revelando plenamente el Redentor. Eso es lo que está pasando. Nosotros vivimos aquí bajo el nuevo pacto. Nosotros estamos viviendo aquí en este árbol. ¿Sí? Pero aún seguimos viviendo por gracia. Y lo que nos sostiene es esta promesa. Ahora, ¿cómo se reveló la salvación en estos? Hacia los de abajo, en la promesa de que éste había de venir. ¿Cómo tenemos nuestra fe nosotros? En la promesa de que que es ya vino. Y va a venir en la segunda venida. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿por qué muchas posturas que hoy están más fuertes, como el dispensacionalismo, habla de de la construcción de un tercer templo? Porque no han entendido esto. Aquí ya no hay necesidad de un tercer templo. ¿Por qué? Porque el templo fue instituido acá, ¿sí? Como templo. Se construyó por segunda vez acá también. Sí recordamos esto, ¿no? Que fue construido el templo. Y la razón por la que estaba construido el templo, esto también ya lo hemos estado estudiando. Alguna vez cuando estuvimos estudiando esto. La cuestión de los sacrificios y todo eso, hermano. Las sombras de Cristo que se estaban presentando a través del tiempo. Los tipos de Cristo, las formas de los sacrificios que se estaban presentando. ¿Por qué acá ya no hay necesidad? Porque Cristo ya vino. ¿Y qué necesidad de tener otro templo si Cristo ya vino y ya cumplió? Ahora, hermanos, ¿cuál es el templo de Dios? Nosotros. El cuerpo del creyente, sí, pero unido, hermanos. ¿Unidos? ¿Dónde está Dios presente, hermanos? Bueno, en todas partes, ¿no? Pero de esa forma especial, hermanos. Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces, hermanos,
Esto es la forma como a través de la historia se revela ese pacto de gracia del que estamos hablando. Ese pacto de gracia que no aparece el término así exclusivo como pacto de gracia en la Biblia. Pero el uso que le da pacto acá, nos permite teológicamente poder argumentar que existe un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos afirmar que ninguno de esos somos salvos por gracia? En todos demanda obras. Con excepción de este. Pero era para preservación de la humanidad. Porque era algo necesario. ¿Sí? Entonces, esta es la manera en la que se revela el plan de salvación. Esta es la manera en la que nosotros tenemos que entender y interpretar la Biblia. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros leemos un texto que está del pacto de Noé hacia atrás, tenemos que entenderlo primeramente ahí. Y ver, para interpretar lo que quiere decir ese texto, lo entendemos ahí. Y ver lo que entendiendo ahí nos estaba anticipando o revelando de forma parcial lo que es acá en el nuevo pacto. En el pacto con Abraham, tenemos que entender lo que significaba ahí. En ese tiempo, para ellos, ¿qué significaba? Y entenderlo, aquí se va a ver la clave de por qué ellos bautizan. ¿Y cuál es la diferencia con nosotros, no? ¿Veían aquí, hermanos, lo que demandaba el pacto? Se entiende lo que demandaba el pacto en ese momento, en ese texto, pero nosotros lo interpretamos a la luz del Nuevo Testamento y entendemos lo que significa eso. ¿Sí? Igual en cada uno de ellos, hermanos. Hasta aquí, hermanos. Esto ¿está claro? O bueno, hermanos, más o menos. Con el más o menos, hermanos, vamos a ir entendiéndolo poco a poco. Hermanos, esto es sumamente necesario para poder entender lo que sigue. Por eso les dije, hermanos, cuando iniciamos que me iba a tomar un poquito más de tiempo. Y hermanos, asombroso, 10:29. ¿Sí? Pero bueno, hermanos, todavía nos vamos a tomar un poquito más de tiempo porque faltan las preguntas. Esto, hermanos, hubiera sido bueno, hermanos, que todos los hermanos estuvieran aquí. Porque quizás van a surgir más dudas como mi hermana Saraí. Porque es imposible que no surjan dudas, hermanos. ¿Sí? Seamos sinceros, hermanos. Bueno, hermanos, me faltaba algo. No he terminado. Vimos cómo se unen orgánicamente estos, ¿no? Ahora vemos cómo se unen temáticamente. ¿Cuál es el tema que tienen en común? Dice, los pactos, Efesios 12, dice, los pactos de la promesa. Pactos plural, promesa singular. Es uno, promesa está aquí. ¿Cómo se unen temáticamente, hermanos? El pacto de Noé nos habla de la preservación de la humanidad. Si la humanidad, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera seguido extinguiendo la humanidad por causa del pecado? Se acaba todo. Pero él hace un pacto con Noé, hermanos, donde iba a preservar. Entonces la unidad temática con estos pactos es, aquí se da la preservación. En el pacto abrámico, hermanos, se pone la familia que se iba a convertir en comunidad de donde iba a nacer el Redentor. En el pacto mosaico se regula y se legisla esa nación que ya no es comunidad ni es familia, ahora es nación, de donde saldría el Redentor, que iba a ser un tipo de la nación santa hecha por todos los cristianos en la iglesia, del Israel espiritual. Y luego viene el pacto David, con David, que iba a mostrar el linaje del Redentor, de todas las tribus de esa nación, de un linaje tenía que ser, y ese linaje iba a ser de David. Y en el nuevo pacto, hermanos, nace Jesús, se revela el pacto, ¿sí? Y el Redentor aparece y consuma la redención. Unidad temática. En Noé se preserva, se asegura la preservación de la humanidad. En Abraham se manifiesta la familia que se iba a convertir en comunidad, de donde iba a salir el Redentor. En el pacto mosaico se establece la nación y los términos en que se iba a regular y legislar esa nación.
que era una sombra de lo que iba a ser el Israel espiritual. En el pacto con David aparece el linaje de donde iba a aparecer el Redentor que estaba prometido acá. Y en el nuevo pacto aparece el Redentor y consuma la redención prometida acá. Y aquí promete que Él va a venir por segunda vez. ¿A qué va a venir por segunda vez? Por su iglesia. Por este árbol. Bien. ¿Sí? Entonces ahí vemos la unidad temática y la unidad orgánica, cómo se da. Esto, hermanos, entender esta parte, ¿sí?, es lo que diferencia al bautista particular, a nosotros que hemos adherido a la confesión de fe, en muchos sentidos, del dispensacionalista. El presbiteriano en algún sentido lo entiende igual, pero ahorita vamos a ver esta pregunta que nos hizo mi hermana Saray. Hasta aquí, hermanos. ¿Alguna duda? Aparte de la que hizo mi hermana Saray. ¿No hay dudas? Ok, ahorita contestamos esa pregunta. Vayan, ustedes agarran las preguntas nada más. Bien, entonces, ¿cortamos grabación?